a partir de este planteo que vamos a realizar ahora en la parte inicial de este trabajo práctico, con lo cual vamos a comenzar ahora con ese trabajo práctico, ¿sí? Vamos a realizar una introducción en términos teóricos de este práctico, y luego vamos a proponer un trabajo en grupo. También se han sumado a lo que es la composición de la cátedra dos personas, dos profesionales que son adscriptos a la cátedra, que son Soledad, si mal no veo está por ahí, a ver, Soledad, como para, me gustaría si se pueden presentar, ¿sí? A ver. ¿Está Soledad por ahí? Sí, ahí lo veo a Soledad. Sí, eso, ahí está, bueno. Soledad, si te podés presentar brevemente, sí, adelante, por favor. Soy contadora pública, soy egresada de esta casa. Actualmente estoy haciendo una maestría también en la facultad. Y actualmente trabajo en el área de control de gestión, así que bueno, vamos a participar de esta cátedra y ayudarlo en todo lo que se pueda. Muy bien, muchas gracias, Soledad. Y Maximiliano, que ahí también lo estoy viendo, que también es adscrito a la cátedra, ¿sí? Adelante, Maximiliano. Bueno, también soy contador público, tengo una maestría también en Comercio Internacional acá en la facultad, en la Escuela de Graduado de la Facultad de Ciencia Económica, y también soy jefe de Planificación y Control de Gestión, con lo cual la idea es tratar de aportar desde la experiencia y un poco a la cátedra del conocimiento que uno tiene, y sobre todo acompañarlos y que ustedes también nos acompañen en este proceso de aprendizaje que es mutuo. Así que cualquier cosa estoy a disposición de todos. De hecho, le hemos pedido que den el próximo práctico va a estar a cargo de ellos dos, así que bueno, por supuesto, todas las intervenciones que realicemos en el aula virtual, también todas las vamos a estar viendo junto a la profesora Silvana, pero bueno, los prácticos están fundamentalmente bueno, a cargo mío, con la ayuda de tanto de Soledad como de Maximiliano, la cual, bueno, por supuesto es totalmente agradecida ya desde un principio, ¿sí? Y bueno, ¿de qué se trata este trabajo práctico número 1 de planificación y control de gestión? Bueno, a ver, acá hay un tema que me parece importante, por ahí la profesora probablemente les ha insistido, digamos, este tema de que prendan la cámara. A mí, digamos, a ver, casi es una cuestión bueno, de decir, bueno, por lo menos veo que hay alguien ahí, digamos, porque uno, a dar clase, cuando uno da clase, que estamos tan acostumbrados a esto de lo presencial, bueno, por lo menos la interacción, de ver que hay gente y por lo menos, bueno, si hay alguna pregunta, eso es otro tema. Si hay alguna pregunta, yo no tengo problema que me interrumpan, ¿sí? No tengo ningún problema que me interrumpan, hablan directamente, profe, tal cosa, bueno, listo, ahí lo vemos. Antes que estar viendo los chats, por ahí los chats, en todo caso, si quieren escribir por chat, por ahí estaría bueno si tanto Maximiliano como Soledad pueden ayudar en ese punto, digamos, tipo moderadores, que si hay alguna consulta, bueno, vamos acumulando ahí a alguien que no tenga micrófono, y bueno, me avisan directamente, profe, hay tal consulta, y ahí lo vemos, ¿ok? Bueno, y esta unidad número 1 de sistema de información, bueno, tiene muchísimo contenido. Es una unidad muy compleja en cuanto al desarrollo, porque miren, tenemos desde el sistema de información, este tema, vinculación, planeación y control, cada punto de esto casi que daría lugar a todo una línea de investigación, podríamos decir. ¿Sí? Miren el último, responsabilidad social empresaria, con lo cual, bueno, aquí lo que vamos a intentar, a ver, sí, estoy grabando. A ver, no me acuerdo si estoy grabando. Pausa grabación. Perfecto, sí, estamos grabando. Por lo menos yo veo que estamos grabando. A ver. Sí, grabando, ahí está. Ahí me quedo tranquilo que estamos grabando. Les decía, cada uno de estos contenidos, porque la idea es subirlo en breve a YouTube. Cada uno de estos contenidos son tan completos, digamos, que requieren
requeriría muchísimas explicaciones. Nosotros vamos a hacer foco fundamentalmente en la parte de sistemas, por lo menos, y en ese sentido la aplicación práctica. Bueno, y cuando hablamos de sistemas de gestión, porque son los sistemas que a nosotros nos interesa, la gestión fundamentalmente de organizaciones, de empresas, pues nos encontramos con esta situación, ¿sí? Partimos de un contexto donde la cantidad de datos es un crecimiento más que exponencial, podríamos decir, ¿sí? Acá lo que se visualiza claramente es la gran cantidad de información y, bueno, la necesidad de gestionar esa gran cantidad de información, para lo cual, bueno, básicamente entendemos y podemos compartir con los autores de alguna bibliografía que hemos tomado. Fundamentalmente acá hay bibliografía de distintos profesionales vinculados al Instituto Internacional de Costos, también al Instituto Argentino de Profesor Universitario de Costos, de IAPUCO, y algunos profesores de la casa, como este trabajo específico, ¿sí? Donde, bueno, presentan desarrollos relacionados con lo que implica la cuarta revolución industrial. Esta cuarta revolución que hace referencia fundamentalmente a la interacción, es decir, vamos a ver una serie de tecnologías puestas a disposición para la gestión de las empresas. Y en ese sentido, bueno, ¿cuáles serían esas diversas tecnologías? Algo vamos a poder trabajar, por lo menos presentar, aunque sea muy sintéticamente, y a partir de entender que, bueno, existen distintas actividades empresariales, fundamentalmente esto como un marco muy general, digamos, actividades primarias, fundamentalmente lo que entendemos por el tratamiento de lo que es la producción en términos agropecuarios, también industrias de tipo más extractivas, digamos, fundamentalmente cuando hablamos de la minería, bueno, en general de todo lo que sea extractivo. En términos de tratamientos de actividad secundaria, actividades industriales, donde se toma un determinado material y se realiza un proceso productivo que lo transforma en un producto distinto, ¿sí? También puede ser un proceso que destruya ese producto, ¿sí? Y logre obtener determinados, por ejemplo, coproductos, como puede ocurrir, digamos, al momento de hablar de productos conjuntos. Y actividades terciarias, esas serían como las actividades principales tradicionales. Actividad terciaria cuando hablamos de fundamentalmente servicios. Esto se le suma a este cuarto sector, esta cuarta actividad, que es la actividad de gestión, o más bien en general hablado como informacional, ¿sí? Acá hay autores como Castel que hablan de el sector informacional, el sector tecnológico, podríamos decir, ¿sí? Fundamentalmente explicado, por lo menos para el que nosotros conocemos en Argentina, como el software y todas las empresas tecnológicas, ¿sí? Empresas de base tecnológica, en líneas generales. Y bueno, estas empresas, en líneas generales, no vamos a profundizar en ninguna, pero luego en el tratamiento del caso sí, estas empresas necesitan esta gestión. Para eso, bueno, partimos de un software de gestión que, bueno, en principio sabemos que han tenido toda una etapa de crecimiento a partir de entender, bueno, la necesidad de desarrollar, de vincular esta información, que no sean datos estancos, datos separados, sino que eso interactúe, que se conjugue y se transforme en una verdadera información para la gestión, ¿sí? Para eso se plantean este tipo de software entendidos como ERP, ¿sí? Yo les digo ERP o ERP en inglés, Enterprise Resource Planning, es decir, planeamiento de recursos de gestión, de recursos para las empresas. Fundamentalmente, ahí tenemos estos software que centralizan, que integran, ¿sí? Por eso también se le dice sistema de gestión integral, ¿sí? Integran los distintos módulos o distintas prestaciones pensados, por ejemplo, para la gestión financiera, para la vinculación con los clientes, para la gestión de materiales, y acá vamos a ver un concepto muy importante que es la gestión de las cadenas, ¿sí? De las cadenas de suministro. También, por supuesto, para la gestión humana, la gestión de personas. Y en ese sentido, bueno, cuando hablamos de gestión de materiales, por ejemplo, ¿sí? Históricamente, no tan históricamente, al inicio, cuando empezaron a desarrollarse estos módulos de gestión, ¿sí? Estos software de gestión, bueno, había algunos sistemas que eran específicos contables,
otros que eran específicos, por ejemplo, para compras, y otros que eran específicos para esta parte de producción, ¿sí? La parte de producción tuvo dos etapas. En principio era la gestión de la producción en líneas generales, que eso luego pasó a ser los recursos de producción, que es entendido como el MRP2, ¿sí? Entendido no solo gestión, sino, bueno, acá se habla fundamentalmente de la planificación de esos recursos. Y previamente, como sabemos, digamos, la lógica productiva requiere previamente factores, requiere recursos que van a ser aplicados en ese proceso productivo para el logro de determinados resultados, de lo que llamamos productos. Esos productos pueden ser bienes o servicios, pero en líneas generales eso es lo que plantea la teoría general del costo. Partimos de factores, se realiza una serie de actividades y se obtienen resultados, resultados productivos. Y en ese sentido, los recursos necesarios para esos productos, para esa producción, ¿sí? Requiere también una gestión, una planificación, y para eso se desarrollaron los MRP o planeamiento de los requerimientos o solicitudes de materiales, ¿sí? Entonces, en función de planificar cómo va a ser la producción, previamente vamos a planificar cómo van a ser las compras productivas, cómo va a ser la gestión de esos inventarios, de esos materiales que se van a utilizar posteriormente para la producción. Eso implica entender que existe este concepto que es el de cadena de abastecimiento, ¿sí? La cadena de abastecimiento distingue claramente cuál es el flujo material de los flujos de informaciones. Y nosotros, si bien acá vamos a, por supuesto, seguir, digamos, con interés el flujo de materiales, pero fundamentalmente nos va a interesar el flujo de la información de esa gestión. Para eso presentamos este concepto que es superador de los anteriores, y aquí claramente se ve, bueno, cómo a partir de hacer algunos listados, algunas planillas, por ejemplo en Excel, se pasó a etapas de gestionar con MRP, ¿sí? Luego el MRP2, y luego el ERP o ERP. Estas diapositivas van a estar subidas a la plataforma, todavía no lo están, pero van a estar, ¿sí? Mañana, no sé si llego hoy, digamos, después de esto, pero mañana van a estar subidas al aula, ¿sí? No, quédense tranquilos. Luego MRP2 vino el ERP, que sería este sistema de gestión que integra a todos los anteriores junto a otros módulos, y superador de esto sería la gestión de las cadenas de suministro, también aquí presentadas como Supply Chain Management, ¿sí? Sistema de gestión de estas cadenas. En ese sentido, un concepto esencial es el EDI, o sí, el intercambio electrónico de datos, que permite justamente la interacción, porque cuando hablamos de cadenas, hablamos de distintas empresas que interactúan, ¿sí? Que se ven vinculadas a través de, bueno, una es proveedor de otra pasa a ser, digamos, el cliente del cliente, entonces están integrados a lo largo de esa cadena, esto que veíamos en el gráfico anterior, y que permiten que se comparta la información. Acá la lógica, digamos, la esencia de esto es, el fundamento, tal como dice aquí en la presentación, es la gestión de esas transacciones. Es decir, que se comparte información vital, no es solamente, digamos, te paso la lista de precios, ¿sí? Acá estamos hablando de compartir información de tal forma que se pueda integrar y gestionar, que se puedan armar verdaderos indicadores de gestión, y en ese sentido que permita justamente una integración al punto de lograr determinados resultados de esa gestión, ¿sí? Fundamentalmente vamos a ver, esto se basa en integrarlo a través de los software que incorporan herramientas de inteligencia de negocios, Business Intelligence, ¿sí? BI. En ese sentido, estas herramientas, como por ejemplo, nombro una, sin que necesidad de que sea esa, existen muchísimas, ClickView, teníamos una posibilidad de verlas en la plataforma, que es una esencialmente gratuita, digamos, tiene cierto costo a partir de determinada cantidad de usuarios. Power BI me ha tocado ver, digamos, que es una herramienta muy conocida, de muchísimo uso, y que se basa en esto, digamos, en los cubos OLAP, que serían estos análisis que se arman a partir de integrar reportes que no sean bidimensionales. El clásico reporte bidimensional, digamos, a partir de una variable, digamos, explico otra. A partir de X, explico Y. Bueno, aquí armamos
cubos, ¿sí? En ese sentido, cruzamos distintas variables que nos permitan, digamos, profundizar en el conocimiento. Por ejemplo, aquí este ejemplo, digamos, entonces puedo ver en una empresa comercial, una distribuidora, entonces por producto, por fecha, por vendedor, y tengo alternativas de ver de acuerdo a la cantidad de unidades y armar jerarquías, por ejemplo, de zonas, de canales, bueno, de tipo de vendedor, bueno, en fin, poder navegar, poder profundizar en resultados. Y esto, imagínense, trasladado a esa lógica de integración de cadenas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, me ha tocado ver ejemplos de cadenas como la cadena automotriz o la cadena, por ejemplo, de la cadena láctea, ¿sí? Las cadenas farináceas, ¿sí? De las harinas, que se integran. Todas las empresas, digamos, más importantes, comparten esta información para lograr, por supuesto, un beneficio mayor para el conjunto, ¿sí? Básicamente es eso. Y eso se logra a través de estas herramientas de inteligencia de negocios. Cada empresa, por supuesto, tiene que tener su ERP, su sistema de gestión integral, y eso integrarse a través de estas herramientas que permitan el intercambio de información, de transacciones, ¿sí? Bueno, acá hay un ejemplo de pensar el uso de la inteligencia de negocios para el comercio electrónico, y en ese sentido, bueno, cómo se integrarían, digamos, qué posibilidades generaría. Bueno, sin duda que los beneficios son muchos. También existen limitaciones, por supuesto, o problemas, como los presenta acá, ¿sí? En ese sentido, bueno, algunas posibilidades son, bueno, superar estas limitaciones, por ejemplo, de la competencia, de determinadas formas de escribir, de obtener esas sentencias, esas posibilidades de visualización, ¿sí? Porque básicamente los cubos o labs se basan en esta idea de extraer información, transformarla y cargarla a un lenguaje compartido, y a partir de reportes que sean fácilmente comprensibles y construibles, modelizables por cada uno de los usuarios de esa información. Por ejemplo, gerentes de distintas empresas que se reúnen y cada uno quiere ver un reporte a su medida, ¿sí? Entonces, esto básicamente eso es lo que posibilita, ¿ok? Vamos a profundizar en indicadores bastante más adelante, sobre todo en la segunda parte de la materia, así que no nos vamos a detener por ahora mucho en esto, simplemente una introducción, ¿ok? Y en ese sentido, cuando hablamos de sistema de gestión, bueno, acá introducimos un concepto esencial que es el de estrategia, es decir, o sea, no es solo para la operatoria, ¿sí? Ahí distinguimos un nivel operativo, ¿sí? Un nivel más de gestión diaria, podríamos decir toma de decisiones de corto plazo, a toma de decisiones más de largo plazo, que impliquen, bueno, justamente esto que llamamos la visión, la mirada estratégica, ¿ok? Y en ese sentido, hablamos de determinados objetivos estratégicos que implican, bueno, ¿cómo gestionamos en términos estratégicos? Bueno, para gestionar en términos estratégicos, partimos ya no solo de tableros operativos, que es lo que normalmente llamamos dashboards, ¿sí? Dashboard sería el concepto de tablero operativo, sino que vamos un paso más allá a tableros estratégicos, a cuadros de mando integral, que es normalmente lo que se denomina Balance Scorecard, ¿sí? Los cuadros de mando integral va a ser una herramienta con la cual vamos a trabajar bastante sobre el final de la materia. De hecho, cada grupo, vamos a hacer una apertura por grupo, y cada grupo va a tener como trabajo final, tal como les adelantamos el encuentro anterior, va a tener como trabajo final armar un cuadro de mando integral para una empresa y realizar la exposición. Con la exposición se logra la posibilidad de la promoción, y bueno, y si no es promoción, la posibilidad por lo menos de regularizar la materia, ¿sí? Se trata de apuntar a la promoción, por supuesto. A ver, hay una consulta ahí. Los grupos se dividen desde ya. Bueno, la profesora va a dividir los grupos, pero si ustedes quieren ir armando algún grupo, de hecho, la recomendación sería que ya hoy armen un grupo, de tal forma de que puedan realizar la actividad de hoy. Hoy ya les propongo una pequeña actividad, sí, que tienen que participar en un foro en el aula. Sería bueno que sea una intervención por grupo a partir de la propuesta que les voy a hacer en un ratito, ¿ok? Bueno, a ver, otra consulta. Bueno, armen los grupos, por ahora como son libremente, no hay problema, digamos, con las cantidades. Vayan armando grupos tentativamente de 4 o 5 personas, ¿sí? Si quieren de 3, también no hay problema. La idea sería, digamos,
4 o 5 personas, ¿ok? Bien, luego esto, más adelante, en la parte evaluativa más fina, digamos, lo va a establecer la profesora para el trabajo final. Sí me interesa que vayan participando, es decir, el logro de la promoción se da a partir de la participación de la lógica del proceso. Una lógica de proceso implica esto, ir trabajando, digamos, en las distintas clases, que no son muchas las que vamos a tener, con lo cual les recomiendo que traten de interactuar también con los compañeros, que no sea un monólogo, cada uno dice una cosa y se terminó ahí. Bien. Bueno, en cuanto a esto del impacto de esto que hablábamos de la revolución digital, esta revolución que se ha originado por la cuarta revolución industrial, como decía al inicio, ¿sí? Implica, bueno, para la gestión básicamente posibilidades digamos, hasta hace poco inimaginables, es decir, la posibilidad de interactuar en tiempo real con distintos usuarios, con distintos sistemas y sobre todo de esto tome fuerza un concepto muy, muy nuevo y que ha tomado muchísima fuerza, sobre todo en los últimos 5 o 10 años, de inteligencia artificial. Es decir, procesos de machine learning, de aprendizaje automático, que permiten a distintos algoritmos lograr, digamos, una profundización en el análisis de los datos que tiende cada vez más a que se vuelva prescriptivo, ya no solo analítico descriptivo, ¿sí? Es decir, cuando hablamos, a ver, bueno, acá hay una serie de tecnologías, no vamos a profundizar, después si quieren volvemos sobre esto, pero bueno, saber por lo menos que existen todo un abanico de posibilidades, sobre todo aquí a lo que a nosotros nos interesa es este primer bloque, digamos, de las herramientas analíticas y posibilidades en la nube, es decir, el software que permitan, o distintos dispositivos que se conecten a la nube y que interactúen entre sí, ¿sí? Eso en términos de robotización, por ejemplo, ¿sí? Eso para la gente de diseño seguramente les suena bastante. Bueno. Y cuando les decía recién de esta analítica que se vuelve predictiva, es una analítica solamente descriptiva, ¿no? Justamente eso describe, digamos, con información, con números, una situación de la empresa, por ejemplo, que yo pueda comparar datos presupuestados con datos reales y profundizar en los desvíos de esos datos. Bueno, eso es solamente una descripción de lo sucedido. Ahora, anticiparse a lo que va a suceder, eso viene de la mano de esto que llamamos el machine learning, fundamentalmente, ¿sí? Herramientas, algoritmos que predicen en función de una gran cantidad de datos. Ahora, cuando hablamos de muchísima cantidad de datos, ahí recién es cuando hablamos de Big Data. Para hablar de muchísima cantidad de datos hacemos referencia a datos que no se pueden almacenar en un gran servidor. Estamos hablando de los servidores esos grandes realmente, ¿sí? Que tiene, por ejemplo, la universidad, esos que están ahí, bueno, en Ciudad Universitaria, esos grandes servidores que tienen las grandes empresas, cuando la capacidad de procesamiento de esos grandes servidores no es suficiente y tienen que utilizar otros, ahí hablamos de Big Data, es decir, realmente grandes volúmenes de información que permiten predecir, digamos, a partir de, por ejemplo, los datos de, no sé, todos los datos de todos los clientes de Telecom en todo el mundo, por ejemplo, ¿sí? Cosas así estamos hablando, o de de todas las redes sociales, de todos los datos de Facebook, por ejemplo, bueno, cosas así, muy, muy grandes volúmenes de datos que permiten, digamos, predecir conductas, básicamente, ¿sí? Que hay varios ejemplos, digamos, sobre todo con lo que ocurrió hace unos años, digamos, cuando determinados usos, que eso da para todo otro tema, ¿sí? Acá nosotros nos estamos enfocando fundamentalmente en la gestión, ¿sí? Y en ese sentido hablamos de una analítica de costos, o una analítica de gestión en sentido amplio, ¿sí? De gestión presupuestaria, gestión integral, ¿sí? Que nos permita pasar de esto, digamos, de una analítica descriptiva que solamente dé cuenta de lo ocurrido, ¿sí? En lo cual podamos profundizar los desvíos, a una analítica predictiva, ¿sí? De lo que puede llegar a ocurrir y sobre todo una etapa prescriptiva que nos diga, digamos, qué es lo que se debe hacer, ¿sí? Y acá ya no es solamente la herramienta como base de toma de decisiones, sino los mismos software, los mismos algoritmos que pueden empezar a tomar decisiones en forma autónoma, basados en toda esta gran cantidad de datos, ¿sí? Ahí estamos hablando de todo un escenario muy reciente que todavía da paso para un lugar más, es decir, pasar de esta lógica
que decíamos descriptiva, pasar a una lógica predictiva, a una prescriptiva e inclusive a un cuarto nivel que sería el nivel cognitivo, que sería ya esto que les estaba mencionando. Inteligencia artificial que aprende y que directamente interactúa, ¿sí? De hecho, bueno, hay un caso ahí de una junta directiva de una empresa japonesa donde uno de los directivos es directamente una inteligencia artificial. Toma decisiones al mismo nivel que los otros directivos, ¿sí? A ese nivel de gestión empresaria estamos hablando. Bueno, pero volviendo un poco más acá y a nuestras pymes, a la realidad local, ¿sí? A la realidad de nuestras empresas en Argentina, en Córdoba, en Argentina en general, digamos. Bueno, ¿qué se ha hecho? Porque todo esto suena como muy lejano. Bueno, esto que estamos viendo es un trabajo realizado en pymes en el año 2019 de Córdoba y Santa Fe, donde se identificaron muchos casos de implementación de distintas tecnologías. Es decir, y distinguen tres etapas: la fase inicial de la infraestructura, es decir, las inversiones necesarias, fundamentalmente incorporar un software tradicional, sobre todo cuando hablamos de un ERP, un ERP, ¿sí? Luego, fases de implementación, que podremos decir de digitalización, es decir, de uso de esta información, cuando hablamos de gestionar a través de indicadores, ¿sí? Y una fase de expansión que ya sería, bueno, esto que hablamos ya más de lo predictivo, de una etapa más cognitiva, pero fíjense que ya hay algunas aplicaciones como puede ser, por ejemplo, el Internet de las Cosas, o estas herramientas colaborativas como la impresión aditiva que ya se vienen utilizando y que entrarían dentro de este tipo de tecnología, ¿sí? Entonces, volviendo a las lógicas de nuestras pymes y sobre todo en función ya de pensar el caso que vamos a trabajar, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de los recursos, entonces los factores de una empresa, bueno, decimos, bueno, es muy importante poder gestionar cada vez mejor. Ahora, todas las decisiones que tomemos siempre tienen una lógica costo-beneficio, ¿sí? Para eso, cualquier implementación de software, cualquier mejora, cualquier propuesta en general, podríamos decir que realicemos una empresa, siempre tiene que estar analizado cuál es el retorno sobre la inversión. Eso que llamamos ROI, retorno sobre la inversión, implica entender, digamos, que va a haber una lógica de un costo que vamos a tener que asociar a un beneficio futuro. Pero para eso debemos saber, por ejemplo, cuál va a ser la inversión inicial, cuál va a ser el periodo de recupero de esa inversión, es decir, cómo se va a financiar esa inversión, y ahí sí entender, por ejemplo, distintas posibilidades de gestión de la incertidumbre, porque no es solo que yo tomo una decisión y que esto va a ocurrir así. Pensar escenarios, pensar alternativas, por lo menos 3 escenarios, entonces un escenario normal, uno más pesimista y uno más optimista, donde digamos, bueno, ¿y qué pasa si? ¿Qué pasa si esto que estoy estimando que va a ocurrir, bueno, en la realidad no pasa tan así, sino es mucho peor, es mucho más pesimista? Y en ese caso, ¿cuáles serían las acciones correctivas? ¿Cuál sería el costo de esas acciones correctivas? ¿Sí? Todo esto sería algo que podríamos pensar al momento de proponer, o por ejemplo, una implementación de un software. Es decir, no es solo decirle al vendedor del software, vení, implementa, bueno, sale tanto, listo, bueno, lo pago y se terminó. Bueno, es entender que va a haber un costo de implementación. Ese costo de implementación, nosotros que estamos entendiendo el costo, que ya hemos visto materias vinculadas con costo, entendemos que el costo es un costo en sentido amplio, es decir, el costo de capacitación de la gente, costo de improductividad al inicio, porque hay una curva de aprendizaje que al inicio los procesos van a ser más lentos, yo lo hacía en 2 pasos, ahora lo tengo que hacer en 3, y bueno, lo que pasa es que se requiere más información. Y para contar con más información, por ahí un proceso que antes se hacía en 2 pasos, ahora quizás sea necesario cargar 4 pasos, ¿sí? Entonces, hay toda una etapa de resistencia, hay toda una etapa de, por cierto, que quizás realmente sea más lento al inicio, pero luego contar con esa información va a permitir contar con una posibilidad de mejor toma de decisión. Pero bueno, justamente todo eso es lo que hay que evaluar al momento de proponer, digamos, cualquier implementación de cualquier software, ¿sí? Acá hablamos de scorecards o tableros en sentido amplio, y yo ya mencioné algunos de esos scorecards, ¿sí? Bueno, básicamente lo que dijimos, la idea es
entender, digamos, el retorno de la inversión, poder monetizar, si tenemos posibilidad de alguna herramienta más en términos financieros, estimar flujos futuros, es decir, cuáles van a ser los costos, cuáles van a ser las utilidades futuras, ¿sí? Es decir, esta software al inicio quizás implique tantos costos, pero luego a futuro va a implicar ahorros de costos o va a permitir, por ejemplo, lograr un incremento en las ventas futuras, porque en función de la información que el área de marketing o el área comercial logre, etcétera, bla, 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 todo eso hay que argumentar, todo eso son herramientas que vamos a trabajar a lo largo de la materia, pero que es necesario que por lo menos hoy podamos conceptualizar, ¿sí? Y así en términos conceptuales es que les propongo esta actividad. La actividad es trabajar con el caso que tienen subido al aula virtual, ¿sí? Es la herramienta, el caso se llama Amoblamientos a Medida, SRL, si es una empresa comercial dedicada a una actividad, bueno, de esto, de amoblamientos, de elaboración a pedido, es decir, a medida de cada uno de los clientes, de cada trabajo en particular. Y ahí lo que se pide son dos cosas, por lo menos para este momento, ¿sí? Luego, al segundo paso es lo que tienen que compartir en el aula. Lo primero que se pide es el diagnóstico de esta empresa. Pueden utilizar un FODA. Un FODA entendemos que da cuenta de las posibilidades de comprender o hacer un diagnóstico de cuáles son los aspectos internos, diferenciados de los aspectos externos, internos de toma de decisiones. Es decir, por ejemplo, la inflación, bueno, sí, es algo externo. Yo puedo tomar decisiones en función de, bueno, ciertas cuestiones que están a mi alcance de mi toma de decisiones y hay cuestiones que me exceden, ¿sí? Ahora yo puedo decidir, digamos, qué hacer en relación a ese entorno. Entonces, el entorno puede ser amenazante o puede ser un entorno de oportunidades que yo pueda utilizar. Y a partir de ese entorno yo puedo, a partir de las fortalezas de la empresa, capitalizar y trabajar en mejorar las debilidades. Entonces identifico, por eso FODA, ¿sí? Fortalezas, oportunidades, ¿sí? Como los aspectos positivos, internos y externos, y debilidades y amenazas, aspectos negativos, internos y externos. Pueden usar cualquier otra herramienta, pueden usar un PESTEL, algún análisis de las fuerzas de Porter, o la herramienta que quieran, digamos, no hay ningún problema. La idea es que armen un diagnóstico, ¿sí? Y luego, fundamentalmente, a partir de ese diagnóstico, armen una propuesta para esta empresa de cómo viene gestionando esa empresa, ¿sí? Cómo gestiona esa empresa y qué le propondrían ustedes, qué sistema le propondrían. Bueno, y esa propuesta es no solo, bueno, comprar tal software, una marca conocida, no importa, bueno, y ya está, y lo implementa, sino, bueno, pensar qué sería necesario para implementar ese software, ¿sí? Tratar de armar esta idea de retorno sobre la inversión, es decir, tratar de conceptualizar cuáles serían los recursos necesarios, digo recursos en términos amplios, no importa si le ponen un número, esto cuesta tanto, sino, digamos, cuáles serían los recursos, ¿sí? Entendido que tanta cantidad de gente, tantas horas, esto requiere tantas reuniones, requiere tanto tiempo de aprendizaje, requiere tanto tiempo que al inicio quizás hayan ciertas ineficiencias y que luego eso se va a convertir en un recupero de esa inversión inicial, ¿sí? Ese recupero de la inversión inicial, ¿cuándo se podría dar? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo se va a recuperar esta inversión? Porque no es solo poner dinero, digamos, sino, bueno, ¿cómo concretamente ustedes le proponen a esta empresa que recupere ese dinero? ¿Sí? Entonces, pensar algunos de estos elementos y para eso les propongo compartirlo en el aula. La propuesta es que lo empecemos a trabajar hoy, en estos minutos que quedan, al punto 1, al diagnóstico, y por lo menos algunas ideas de lo que sería la propuesta. En ese sentido, estamos a disposición para que a medida que vayan surgiendo dudas, las podamos ir comentando, ¿sí? En línea. Y luego subir la propuesta, les propongo que durante toda la semana, nos tomemos toda la semana hasta el próximo lunes, es decir, no esperen al lunes a las 20:30, digamos, sino se supone preferiblemente antes del próximo lunes, suban una propuesta por grupo, con lo cual yo estoy dando por supuesto que ustedes ya en este momento armen algún grupo, sé que tienen algún grupo de WhatsApp, algo de eso, armen grupos de 4 o 5 personas y suban una de estas propuestas, máximo 300 palabras, como para que sea algo acotado, ¿sí?
al foro práctico número 1. Así dice, foro práctico número 1, ¿sí? Está identificado de esa forma en el aula. Entran y realizan un aporte por cada grupo. La idea entonces es responder fundamentalmente a esta pregunta. ¿Qué propuesta le realizarían a esta empresa, que van a leer ahí, amoblamiento a medida de CRL, para mejorar su sistema de gestión? ¿Sí? ¿Qué le propondrían? ¿Un ERP? ¿Le propondrían un BI, un BI, una inteligencia de negocios? ¿Le propondrían un software que tengan todo integrado, digamos? ¿En qué plazo, digamos? ¿Cuánto tiempo llevaría, digamos, la implementación? ¿Cómo sería más recomendable la implementación? Bueno, investiguen, esto no quiere decir que ya tienen que saber todo, pero investiguen, profundicen en algunas de las situaciones que tiene la empresa y a partir de eso piensen en conjunto cuál sería la mejor propuesta, digamos, para que sea una herramienta que realmente le mejore la productividad a la empresa. ¿Se entiende la consigna? Vale decir Sí, no. profe. ¿Se entiende la consigna? A ver. Sí, profe. Bueno, si se entiende, acá pauso la grabación para que no sea tan larga. Esto va a ser lo que yo va a subir, pero en principio hay que seguir trabajando ahora, ¿ok? Sí.